no es un asunto de la razón. Porque el arrepentimiento se da en el corazón, no se da aquí en la cabeza. Claro que se entiende que también tenemos una mente, ¿verdad?, para examinar las cosas. Pero el asunto de nacer de nuevo, de arrepentirnos, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con nuestro corazón. Porque dice que estos se compungieron de corazón. ¿Sabe usted que la culpabilidad no se siente en la cabeza? Eso es remordimiento. La culpabilidad se siente en el corazón. Y la gente dice, tengo un pesar en el corazón. Y hay gente que se siente dolor en el corazón. Y no es un dolor de un preataque, ¿verdad? No es. Es que sienten carga, sienten angustia. Ese tipo de dolor se refiere a la gente. Porque el asunto del nuevo nacimiento se da en el corazón. El arrepentimiento se da en el corazón, no en la mente. Los judíos, cuando ellos, Pedro les predica, los judíos dicen esto, cuando ellos sienten la responsabilidad y la culpabilidad, dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, bueno, ya entendemos que nosotros somos responsables de lo que está sucediendo. Entendemos que nosotros fuimos los que ideamos y planeamos la crucifixión de Jesús. Pero, ¿qué siguen seguidas? ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? ¿De qué manera nosotros podemos ser perdonados? Una pregunta muy pertinente sería la que ellos hacen. ¿Qué haremos? En otras palabras, podría ser, ¿cómo puedo yo recibir perdón y salvación? Esa sería una pregunta muy inteligente. ¿Cómo yo puedo recibir perdón para mis pecados y salvación en este tiempo? Les explico aquí en el tercer punto. ¿Cómo puedo ser salvo de esta generación? Es el tercer punto. ¿Cómo puedo ser salvo de esta generación? Una generación es, por ejemplo, es como una etapa de una edad a una edad, podemos decir, en el caso cuando el Señor le dice que va a morir la generación que dudó de Dios en el desierto, se habló de 40 años. De 38 a 40 años es una generación. En el caso de Abraham, cuando Israel es cautivo en Egipto, la Biblia habla, le dice el Señor que va a estar 4 generaciones, pero en este caso son 400 años, las 4 generaciones, así que son cada generación de 100 años. Entonces una generación es el lapso de vida que pueda haber, o como decimos nosotros, una camada. Una generación es una camada. O sea, la generación que estaba hablándoles Pedro era una generación que había nacido, y vamos a decir, todos tenían la misma idea, todos tenían la misma mentalidad, todos se habían dejado llevar, ¿verdad?, por el tiempo. También generación quiere decir edad, periodo de tiempo, lapso de tiempo quiere decir generación, dependiendo en qué le vamos a usar. Le explico esto por lo que le voy a decir. ¿Cómo puedo ser salvo esta generación? Estamos viviendo días malos en medio de una generación torcida, depravada y desviada de la verdad, que buscan por todos los medios imponernos su estilo de vida inmoral e incorrecta, y nos la presentan como normal, y exigen todavía de nosotros respeto y silencio ante todo este tipo de atrocidades. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:19, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre,
y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta generación en la que usted y yo estamos viviendo, quiero llegar ahí, esta generación en la que usted y yo estamos viviendo, le decía que es una generación depravada. Es una generación desviada de la verdad. Es una generación que le pide a usted respeto. Es una generación que exigen, ¿verdad? Que nos están exigiendo que nosotros lo respetemos a ellos. Aunque ellos están haciendo cosas que son inmorales, cosas que son vergonzosas, ha llegado tanto el pecado que han llegado a las grandes organizaciones, donde las grandes organizaciones les están dando poder y autoridad, en donde les dicen que se pueden casar hombre con hombre, ¿sí? Mujer con mujer, hombre con perros, con animales. Tantas depravación y cosas, y nos la quieren presentar a nosotros como un estilo de vida normal. Nos quieren enseñar ellos a nosotros que eso es normal. Que lo que no sería normal es que nosotros no les diéramos esa aceptación. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Usted prende la tele y sucede cada cosa. Ya no nomás son los pecados horrorizantes de muerte, sino que nos quieran imponer, ¿verdad?, las formas de vida. En las escuelas hoy a los niños se les está enseñando, ¿verdad?, no solamente que te puedes casar, que debes de casarte con una mujer con un hombre, sino que te están diciendo en las escuelas que tú te puedes casar con quien tú quieras, que esto es normal. Pero en las escuelas no te permiten hablar de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta hasta dónde el pecado ha llegado? Hasta dónde el pecado ha escalado. Si yo predico esto en un lugar público, ellos se van a ofender y no me van a dejar hacerlo, porque sienten que estoy infringiendo en sus políticas. Entonces nos quieren hacer mirar lo inmoral como algo correcto, y quieren que usted y yo nos callemos. Quieren que usted y yo no digamos nada. Publique usted algo de esto en Facebook y verá cómo lo van a llamar, o en Instagram. Y se va a echar encima la comunidad, ¿no? ¿Sabe cómo se llama? Se va a echar encima mucha gente. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se les respete. Y ¿sabe qué? Esto está llegando a sus hogares, a sus casas. Esta generación está llevando a las escuelas, a las grandes organizaciones. Incluso hay iglesias donde está metiendo todo esto. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ellos quieren que lo miremos normal. Que usted y yo lo miremos normal. Y hay gente que ya lo mira normal. Hay casas, hay hogares donde esto ya lo mira normal. Y dicen, esto no es malo, que mi niño se vista de niña y que mi niña se vista de niño. Esto no es malo. Quieren hacer que se mire normal, pero la Biblia, los principios de la Biblia enseñan diferente. Enseñan diferente. Pero ¿cómo nosotros podemos ser salvos de tanta maldad que hay? ¿Cómo nosotros podemos ser salvos de todo lo que se está levantando? De que no llegue a nuestras casas, de que no llegue a nuestros hogares, de todos estos espíritus que se están metiendo a las casas, a los hogares, donde el diablo se ha sentado y donde el diablo ha tratado de hacer pensar a nosotros que vamos evolucionando, que vamos caminando hacia adelante, y que porque vamos aceptando ciertas cosas que no se aceptaban en el pasado. Pero yo estoy creyendo que entre más evolucionamos, más nos alejamos del plan de Dios.
entre más nosotros caminamos hacia esa mental evolución donde usted va a aceptar todo ese tipo de cosas en su vida, en su hogar, más nos vamos alejando de Dios. Vamos dejando atrás los principios, lo que Dios instituyó para que nosotros viviéramos de una manera correcta en esta tierra. ¿Cómo nosotros podemos ser libres? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida recta y correcta en estos tiempos tan malos? ¿Cómo nuestros hijos que van a las escuelas, cómo pueden ellos lidiar y salir adelante con tanta presión, con tanta gente que piensa diferente a nosotros? Y gente que delante de ellos nosotros estamos mal y ellos bien. ¿Cómo? Igual que Pedro, cuando ellos reconocieron que estaban mal y que ellos no querían ser condenados con esa generación, porque cada generación, déjeme decirle, que peca contra Dios, se tiene que enfrentar a Dios en cualquier tiempo, en cualquier momento. Por eso dice la Biblia que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para las ciudades donde predicó él. ¿Por qué? Porque aquellas ciudades no miraron ningún milagro y no se arrepintieron. Pero estas no se arrepintieron estando el mismo Dios ahí, estando el mismo Jesús. Así que siempre viene un juicio. Se dice que después en el año 70 destruyeron. Antíoco Epifanes destruyó el templo y mató muchísima gente y sacrificó un puerco en el lugar del sacrificio, ¿verdad? Hizo esta blasfemia este hombre, Antíoco Epifanes. Pero se cree que el holocausto judío tiene que ver con las palabras que dijeron aquellos hombres: que caiga la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A veces los hijos la llevan por nuestras decisiones incorrectas. Hay gente que puede decir, bueno, pero yo no soy tan malo. Pero todo aquel que rechaza a Jesús también está de aquel lado. Todo aquel que dice, yo no necesito a Jesús para vivir correctamente. Yo no necesito a Jesús para vivir moralmente. Yo conozco mucho que dice ser cristiano y hace esto y aquello. Hay gente que sí lo dice, ¿verdad? Pero todo aquel que rechaza a Jesús como el camino, como la verdad y como la vida, está en esta misma situación que el asesino, que el que comete pecados horrorosos. El que rechaza a Jesús, creo que es el pecado principal de muerte, el que rechaza a Jesús. Porque por el que rechaza a Jesús, nadie puede hacer nada. Pero aquel que es un asesino o lo que sea, si viene arrepentido, alcanza perdón. No importa qué pecados tan negros, tan oscuros haya cometido, si viene arrepentido a Cristo Jesús. Bueno, lo voy a invitar a que nos pongamos de pie.